Bienvenido a Buenas Vibras. En este segundo capítulo nos trasladaremos a Talca, donde conoceremos a Claudio y nos enseñará acerca de la terapia de sonido, cómo los cuencos, el reiki, el péndulo y la cábala nos pueden ayudar para que nosotros estar en la frecuencia correcta y así nuestro cuerpo esté en armonía y libre de enfermedad. Eso y mucho más hoy día aprenderemos. Llegó el momento de partir, nos vamos a Talca. Síganme. ¿Cómo estáis, Clau? ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto estar acá. Gracias por recibirnos. A ustedes por venir. Adelante. Hola, Clau. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien, grato de que estén acá. Gracias por abrirnos las puertas de tu lugar. ¿Podríamos comenzar con ese sonido tan potente de los cuencos? Pero encantado. Mira. Clau, ¿cómo entraste a este mundo de los péndulos, cuencos, el reiki, la cábala? ¿Cómo fue tu camino? Mira, yo siento que he llegado a este mundo de los cuencos, los péndulos, la cábala, el reiki, por una carga supuestamente que traigo desde niño. Esa inquietud que te busca y que te encuentra y que te obliga a ir a encontrar cosas que otros no les interesa. Porque mientras algunos jugaban al fútbol, yo me interesaba por cuestiones que eran absolutamente extemporáneas a mi edad. Entonces me fui formando a poco, fui leyendo mucho, hasta cuando ya era adolescente y me interesé primero por los cuencos. Me llamaba la atención los sonidos y me llamaba básicamente, poderosamente la atención porque me desarmonizaban. No, lejos de armonizarme, me producía estrago, pero había algo oculto como en un sublenguaje que me atraía. Entonces empecé a investigar, dejé un tiempo, un poquito más crecido, empecé a buscar, hasta que decidí comprarme un cuenco para experimentar qué era lo que se sentía. Me pareció muy interesante, ya no me producía el ruido que tenía aquí me rebotaba acá. Sí. Entonces, hasta que decidí tomar una membresía y profesionalizar el estudio. Así, llegué a los cuencos de esa manera. Y los cuencos derivan en otras cosas porque después tú haces terapias con cuencos. Claro. Y se ocupan otros elementos. Yo mezclo la terapia de sonido con cuencos tibetano y de cuarzo con elementos de Reiki. El Reiki también me llamó mucho la atención, esto de la imposición de las manos, de la sanación, que era un tema que había leído hace un tiempo largo sobre los esenios que eran sanadores y que todo este proceso holístico y toda esta cuestión del New Age que se venía dando con fuerza en los 80, 90, un poco te empujaban a estar tratando de estudiar algo. Entonces hice una membresía en Reiki. Me preparó un maestro que venía de Viña del Mar, con el cual estudié, y me gradué en terapia de Reiki. Y la Kabbalah la llevo estudiando aproximadamente como 25 años. Como todo joven, en ese tiempo, hoy día estoy un poquito más pasado en edad, quería el conocimiento inmediato, o sea, la inmediatez. Entonces yo buscaba algo que me entregara el conocimiento completo, no fraccionado. Yeah. Porque uno ve una cosa, ve otra y no hay profundidad después en eso, porque te derivas inmediatamente a otro tema. Sí. Entonces quería algo que concentrara y que me obligara a estar permanentemente relacionando esta filosofía, estas disciplinas, este arte, esta cuestión holística. Y encontré la Cábala. Entonces, que es un camino de desarrollo espiritual que me permite enfocarme
en la estructura interna y también en una ascensión de un constructo permanente de desarrollo. Entonces mezclo todas estas cosas en una terapia donde se aplica el principio de vibración. Y eso me llevó a tener que descubrir en estos centros energéticos que se llaman chakras y que están alojados aquí en el centro de la columna vertebral. ¿Cómo saber si estaban bien o estaban mal? Porque en el principio uno dice, oye, hay que alinearse los chakras. Claro. Y no es como ir a alinear el auto, porque los neumáticos están para adentro, o sea, para afuera o para adentro. No, esto no es así. Los chakras siempre están en una posición, en una línea, y lo que pasa es que giran a menor o mayor velocidad dependiendo de cómo uno vaya viendo el mundo en que se desenvuelve. Perfecto. Entonces, los chakras se bloquean por carencia o por exceso de energía. Entonces, ¿y los chakras qué son? Son reguladores de energía. Entonces uno puede sentir de repente que está cansado, que hay un desánimo, que hay una cuestión como una pesadez, como lo típico que uno dice, oye, ando con la mochila atrás, pero súper cargada de piedra. Entonces, de pronto hay cuestiones que te sacan de ese contexto y tú te sientes liviano. Claro, lo que pasa es que la concepción de los chakras, que en sánscrito significa rueda, ¿cierto? Son como una flor de loto que se abre y se cierra. Entonces, si yo me someto a una cuestión de shock, evidentemente me voy a comprimir. Se va a contraer. Entonces, cuando yo estoy en armonía, esto se expande, se abre. Y curiosamente, en los 7 principales, porque hay otra cantidad importante dependiendo de las escuelas que tú estudies, el primer chakra, que es el chakra raíz, está abierto hacia abajo, que te conecta con todas las fuerzas telúricas, es decir, te enraiza con la tierra. Y el último chakra, que es el séptimo, que es el coronario, está abierto hacia arriba. Claro. Entonces tú pasas a ser un elemento catalizador. Apunta en las dos direcciones. Efectivamente. Entonces tú estás en el centro. Recibes e impetras fuerzas cósmicas, como también entregas y recibes desde la tierra. Entonces eres un elemento que pasa para arriba y abajo. Clau, y en esta diferente experiencia que al final tú fuiste aprendiendo de diferentes maestros y lograste unir diferentes conocimientos, al final tú creaste tu propia experiencia de terapia. Sí, creo, Fer, que el poder extraer de los maestros que he tenido, que han sido 3 los que me han marcado, yo creo que el que más me ha marcado y profundamente es Mario Sabán. Es un maestro cabalista, aunque no se declara cabalista, porque cabalista es cuando uno muere y el resto de los maestros te reconocen como cabalista. Una persona que tiene un tremendo conocimiento, ha escrito una cantidad de libros, ha sido como un inspirador para mí. Tiene aproximadamente 10 doctorados. Increíble. Sí. Vive en Europa, es argentino, radicado en Europa. Entonces, y el último maestro que tuve es David Silva, con el cual yo hice la membresía de terapias de sonido, que es un psicólogo clínico, que 2 maestrías y estaba terminando un doctorado en musicoterapia. Él estudió en Nepal y desde ahí yo estudié con él. Entonces, porque los cuencos que yo tengo y los que utilizo vienen directamente desde Nepal. O sea, aquí no hay cuencos de decoración, son todos cuencos terapéuticos. Entonces, en este divagar y en este buscar, uno va siendo un poco ecléctico, va extrayendo lo mejor de cada uno de las disciplinas o la filosofía o las escuelas que vas conociendo y vas armando un paquete a la medida. En definitiva, Kabbalah, que está de fondo y que es la línea de flotación para mí, me aporta en toda esta cuestión de crecimiento y desarrollo por donde tengo que entrar. Los cuencos a través de la vibración me hacen ordenar y poner en equilibrio los chakras. El péndulo me permite escanear y saber si estás bloqueado o no estás bloqueado. Me permite descubrir cómo está tu campo energético. Y el Reiki me permite aplicar ciertos elementos que son para potenciar y también para disminuir. Entonces,
mezclas eso y haces algo que yo creo que regularmente los terapeutas hacen, de mezclar varias disciplinas que les permiten llegar al consultante de una manera más potente y más profunda dependiendo de todas las necesidades. Sí. Así que eso ha sido un poco mi vida extrayendo de aquellos que saben y que uno está en ese camino del aprendizaje. Claro, y ya entrando un poco más en profundo en el tema, ¿cómo las terapias de sonido se conectan entre la vibración y la energía y el cuerpo propiamente tal con nosotros? Mira, es tremendamente importante tu pregunta porque para conectar la terapia de sonido, ¿cierto?, con la vibración, uno tiene que entender primero la composición de la materia. Porque pareciera que la materia es todo lo que ocupa un espacio físico y tiene volumen, que uno lo puede tocar. Pero hay cuestiones que están más allá y que son sutiles. Entonces, la vibración es una mediadora entre la energía y estos cuerpos sutiles. Pues bien, la relación directa tiene que ver con las glándulas endocrinas. Entonces, como los chakras son 7, me refiero a los principales, Claro. cada chakra tiene una particularidad de un color, de una nota musical en una octava, en mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se relaciona justamente en una posición del cuerpo con una de las glándulas. Sí. El ejemplo más claro para que todos los visitantes de tu podcast, Fer, entiendan, cuando uno tiene un problema emocional, uno se siente afectado aquí en el corazón. Sí. Entonces, cuando uno relaciona la glándula, entiende que la reguladora de las emociones es la glándula del timo. Exacto. Que está justamente entre medio de los omóplatos y que tiene una relación directa con el corazón. Entonces sientes el nudo aquí en la garganta que viene de aquí abajo porque procesaste la emoción y no puedes verbalizar esa emoción contenida. Entonces la no verbalización con la verbalización tiene que ver con la glándula de la tiroides. Entonces todas las cuestiones reprimidas de lo emocional y la no verbalización afectan la tiroides. Y la tiroides está aquí y aquí está el quinto chakra. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno ve que el chakra cardíaco tiene esta cuestión de que mantiene un funcionamiento en lo emocional regulado, uno entiende de que si eso no está bien, difícilmente uno puede expresar o verbalizar. Por lo tanto, bajo esas características, uno debería tener siempre un equilibrio cardíaco para que pueda expresar libre y espontáneamente a través de la emoción que siente. Y como decíamos al principio, cerrándose o abriendo este chakra que es como yo percibo el mundo en que vivo y convivo. ¿Te das cuenta? Entonces, y los chakras funcionan desde abajo. El primer chakra, que se llama chakra raíz, Está aquí abajito. está entre el ano y los genitales. Está en la glándula del perineo. Perineo. Y concluye aquí arriba, ¿cierto? Con Sahasrara, que es el último chakra, que es el séptimo, el que te conecta con la energía cósmica. Pareciera una cuestión así como media abstracta, difícil, claro, difícil de entender. Y como yo te he dicho en reiteradas ocasiones, como que pareciera vendiendo humo en bolsas plásticas, ¿cachai? Sí. Entonces, la verdad es que quienes se someten a esta terapia, que se llaman consultantes y no pacientes, perciben una cuestión súper potente en su estructura física. Porque la forma de poder explicar todo este concepto de vibraciones, de sonido y de frecuencia es cuando uno tiene que someterse a una resonancia, resonancia magnética nuclear, donde te meten en este tubo, Claro. ¿cierto? Y te inyectan frecuencias de sonido. ¿Cachai? Entonces, y suena... Sí, diferentes sonidos, claro. Entonces son más graves, más agudos, dependiendo la parte que quieran tratarte. Entonces, la terapia de sonido lo que hacen es por resonancia, colocando un armónico
golpea a la frecuencia que está rota o que está obstruyendo, ¿cierto?, ese centro energético y la recompone o la desplaza. Ahora, esto tiene más de 5.000 años, no es que yo lo haya inventado y esté diciendo esta es la panacea, no. Y curiosamente, la resonancia magnética lo que hace maravillosamente es que hace exactamente lo mismo, pero lo pueden ver en imágenes. Claro, lo vuelve visible. Efectivamente, lo tangibiliza. Claro. Entonces, el médico dice, mira, sabes que aquí en esta parte blanda que con un escáner o una tomografía no sirve, la resonancia nos está diciendo que hay un tumor, un cálculo, no sé cómo lo podrán determinar, pero existe una afección en ese determinado órgano que no se puede percibir. Entonces, lo que hace finalmente esta terapia de sonido es introducir en tu cuerpo vibraciones que tú traes en tu ADN. Como ya señalamos, que los chakras son 7, los principales, cada uno corresponde a una nota. Exacto. Entonces el primero es do, re, mi, fa, Lo sol. tenemos así, do, re, Mi, fa, sol, la, si. Y se vuelve la escala nuevamente. ¿Te das cuenta? Entonces, y hay una correspondencia con los colores. Entonces yo quisiera mostrarle esta mantita que yo ocupo. Si me ayudas, Fer. Sí, obvio. Aquí están los colores. Entonces el rojo corresponde al primer chakra, que es el chakra raíz. Del perineo. Justamente. Tenemos el segundo chakra, que es anaranjado. Y así amarillo, verde, celeste, un azul profundo y este color El violeta. índigo, ¿cierto? Violeta índigo, porque eso a lo que se llega, pero el violeta es el color por excelencia de la conexión con las energías cósmicas. Y que es el color también del atardecer. Justamente porque tú podrías diferenciar entre este celeste, este azul y este violeta, que se genera como un índigo. Sí. ¿Cachai? Que es como un color azul que no es definido. Claro. Entonces, pero cuando uno llega a este estado de violeta, es una cuestión que está superlativo en cuanto al crecimiento espiritual. Esto tiene que ver también con el tema físico de la dispersión de la luz, ¿no? Porque existe Justamente. algo ultravioleta y algo Sí. infrarrojo que no podemos ver. Sí, justamente. Bueno. Los colores pertenecen a un espectro de onda de visión. Por ejemplo, uno no puede ver el infrarrojo. O sea, los colores que están bajo el rojo no los puedes ver. Por eso este es el primero. ¿Te das cuenta? Entonces, y los sonidos igual. Entonces, cuando tú entiendes que hay un sonido y se clasificó, entonces tú ordenas en una escala, ¿cierto? Que es una octava. Y curiosamente, cuando uno toca teclado, uno define los teclados de 2 octavas, de 3 octavas, de 4 octavas. Es por la cantidad de veces que se repite de do a si las teclas. Entonces, vamos viendo que el sonido se puede clasificar y los colores también se pueden clasificar. Ahora, no puedes escuchar sonidos que no están dentro de tu frecuencia auditiva. Y tampoco puedes ver colores que estén fuera de tu espectro, porque son ondas. Estas son ondas de luz, estas son ondas de sonido. Y se relaciona el do, que es el rojo, cuando uno toca y hace una terapia, regularmente cuando hay afecciones en alguno de los centros energéticos llamados chakras, se visualiza un color. Entonces, parte de la sanación se hace cuando uno lo practica en su casa, visualizando los colores y generando un sonido vibratorio. Porque el instrumento para sanar lo tenemos en el cuerpo. Somos nosotros. Efectivamente, mira, cuando uno estaba chico, yo recuerdo, hoy día ya no se hace, pero el médico te ponía el fonendoscopio, ¿cierto? Y te decía, diga 33. Y produce una resonancia distinta, 33. ¿Te das cuenta? No te dice diga 20, no, 33. Entonces, en el principio las notas musicales no era do, re, mi, fa, sol, sino tenían otras características.
empezaba con lam, y la pronunciación, como en el principio era el sonido primordial, que es el om, y se pronuncia om, y en realidad es aum, ¿ya? Entonces está lam y produce un estado vibratorio. Entonces tú haces un mudra, que es una posición de manos, Sí. y verbalizas en un estado vibratorio y dices lam. Entonces se te produce una resonancia. Entonces esa resonancia ataca el primer chakra. Y así las notas tienen una relación directa con cada uno de los chakras, con cada una de las glándulas endocrinas, con cada uno de los colores y el sonido que genera. Porque se dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces podríamos haber dicho que en el principio era la palabra, porque otros dicen en el principio era la acción. Obvio, se dice que el creador creó a través del sonido. Por eso fueron las 12 letras hebreas, o sea, las 22 letras hebreas, que creó en esta armonía de verbalización. Entonces todo fue creado a través del sonido. Entonces cuando tú ves metafísica, dice que el logos entonó la monada y la monada creó a través del sonido. ¿Te das cuenta? Entonces son cuestiones que van sumando en el acervo del descubrir estas cuestiones que parecieran difíciles de tomar, pero que son absolutamente vivenciables. Es que justamente pasa eso porque, mira, los mismos sonidos que tú nos explicabas, como no es palpable, que cuando nos hiciste la ejemplificación de la resonancia magnética, al final la gente termina literalmente creyendo en eso porque lo puede ver. Y todo lo que no ve, al final no lo considera. Pero esta es la prueba viviente que esto es real. Absolutamente real. O como vende humo. Claro, no hay superchería en esto. Es lamentable que después de 5.000 años entendamos que la física cuántica nos explica ciertos fenómenos que antiguamente eran de magia, Claro. de sanadores, ¿cachai? De brujos, de chamanes, y hoy día nos dice, oye, efectivamente hay un entrelazamiento cuántico y que las partículas ya no se ven como partículas, sino que se ven como cuerdas en estados vibratorios. Cuando uno ve los estudios de Michio Kaku en esta teoría de las cuerdas, entiende este concepto de que efectivamente todo vibra, nada está inerte. Uno dice, oye, pero claro, las piedras también tienen un estado vibratorio. Ahora, existe un estudioso de la medicina vibracional que falleció y ya no está en este plano vibracional, se llama Bruce Tainio. Es un médico biólogo que es el padre de la medicina vibracional. Entonces está documentado, hay mediciones. Un cuerpo sano vibra entre 62 y 72 megahercios. Entre 62 y 72. Esa es la banda en que se mueve. En 20 estás por fenecer. Entonces, hay otros estudios que muestran frecuencias en que el miedo, en qué frecuencia vibra, Sí. baja. Exacto. El amor, súper alto. Exacto. Entonces, ahora uno entiende, Fer y los queridos amigos del podcast, que vibrar bajo o vibrar alto, o que este tipo tiene una buena vibra, o yo te mando todas mis vibras, toda mi energía, tenemos que saber lo que decimos, Sí. porque tenemos que intencionarlo. Hay que ponerlo en el campo de la proyección. Entonces, cuando uno está en un estado depresivo, vibra en una frecuencia súper baja. Claro. Y atrae más enfermedad. Justamente se te baja como el firewall, si fuera un computador, ¿cierto? Y te entran los virus. Entonces estás permeable a cualquier cosa. Entonces mientras tu sistema vibracional o tu estado vibracional sea más alto, menos posibilidades tienes de que te permee algo. Porque enfrentas la vida con una actitud distinta. Estás de cara a lo que venga, porque es parte de tu crecimiento. Entonces, fíjate que aquí cobra mucha relevancia la física cuántica cuando te señala
el estado el experimento de la doble rendija, ¿cierto? Sí. Famoso. Justamente de este físico alemán, en que señala que va a variar el experimento de acuerdo a la observación, al observador, a los participantes. Por lo tanto, las partículas varían dependiendo de la observación que hagan todos los que participan en el experimento. ¿Te das cuenta? Entonces, y él lo materializa y lo explica físicamente. Sin embargo, hace largos años, los estoicos decían que no era lo que te pasaba, sino que era la observación que tú hacías de lo que te estaba pasando. Entonces, ¿cómo elevamos nuestro nivel de vibración? Para poder elevar el nivel de vibración y estar en armonía, tú tienes que En amor. estar justamente en gratitud, en amor, en lealtad, sin culpa, sin miedo. Exacto. Entonces, hay un principio básico que es el de consecuencia. Estructuro el pensamiento, lo materializo en mi comportamiento y soy absolutamente consecuente. Si yo no fuera consecuente, lo más probable es que mi estado vibracional sea más bajo, más denso. Y denso se refiere porque se van concentrando energías que van debilitando mis centros energéticos, que generan ese vínculo con la realidad de mi consecuencia. Entonces hay que sentir, pensar y actuar. Ahí es cuando estamos totalmente en sincronía. Absolutamente. Entonces, mientras tú más alto tengas tu concentración en el amor, en el entender, en la comprensión, en la caridad, en la fraternidad, tienes un estado vibracional más alto. Al contrario, si vives en el odio, ¿cierto?, en la repulsión, En la vergüenza. en el miedo, y esto depende de los entornos. Mucho. No todos tienen las mismas posibilidades de estar en los entornos más favorables. Por eso la gente que vive en violencia tiene regularmente bloqueado el quinto, el cuarto, el segundo chakra, porque viven en un entorno que es hostil. El cortisol a las nubes, porque los mantiene en alerta permanente, porque el agresor está ahí, duermes con el agresor. Claro. Entonces eso genera todo este campo vibracional bajo. Entonces cuesta educar en el arte de los cuerpos sutiles y de esta cuestión de energía que pareciera que no tiene un efecto inmediato. Al contrario, el efecto es inmediato. Que como no lo podemos, es que es el donde creo que estamos atrapados en eso. Como no lo podemos palpar, asociamos que no está. Claro, lo que pasa es que vivimos en la materialidad. Sí. Entonces, como solo vemos lo que podemos tocar, Exacto. entonces no nos concentramos en sentir. Y cuando uno trabaja en esto, uno descubre que existe el cuerpo físico y existen 6 cuerpos más que son sutiles. Entonces todo lo que uno no soluciona en lo emocional, que son los cuerpos de atrás, golpean en el cuerpo físico porque necesitas somatizar eso que lo de atrás te está diciendo, que no sabes cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes. ¿Ah? Que se llama intuición. Sí. Entonces tú sabes que hay una cuestión de atrás no resuelta. Y todos lo sabemos. Justamente, entonces, y ahí versa el dicho que señala que el cuerpo grita lo que el alma calla. Lamentablemente el pobre cuerpo recibe todo. Justamente tenemos un puro cuerpo, ojalá tuviéramos varios, no sé, yo me elegiría un Schwarzenegger así, musculoso, Claro. para aguantar lo que venga, Claro. pero no se trata de eso, se trata de tener la fortaleza en la concepción espiritual, y no en una concepción religiosa del espíritu, sino que en un constructo de vida que te permita ser mejor persona, pero primero con uno, para que exista el puente que adhiera con el resto. Yo no puedo dar amor, Si no te amas. entonces lo básico. Entonces uno pregunta, ¿quién es la persona más importante para ti? Uno puede salir a la calle a entrevistar y creo que el 99% te va a decir la mamá, el papá, el hermano. Los hijos, Claro, y la verdad es que es uno. exacto.
Entonces uno debiera ser la persona más importante porque es tu existencia. No es la existencia de tu hijo, no es la existencia de tu esposa, de tu pareja, no. Es tu existencia a la cual estás llamado a desarrollar. Entonces vienes a esta diversidad que es la vida misma. Por lo tanto, si tú te mantienes firme y, como todos dicen hoy día, estoico, lo más probable es que tú tengas un estado vibracional alto y te conviertas en un polo de magnetismo. Es atrayente cuando alguien es magnético y te gusta y te produce algo y tú estás y conversas y su conversación siempre es serena, es clara y te atrae. Diferente es cuando te repele algo en la otra persona, porque hay algo en estado vibracional que está bajo y que no entra con tu estado vibracional, pues, o sea, no sintonizan en la misma frecuencia. Esto es exactamente lo mismo que si yo quiero escuchar una canción agradable, yo sintonizo la radio. Exacto. Sintonizo una frecuencia que me produce ese estado. Entonces, si yo quiero estar en un estado bajo, sintonizo una frecuencia baja, estridente, que no armoniza, que destruye. Al contrario, sintonizo para arriba para estar en armonía. Es así, pues, como te encierras en el dormitorio y pones una frecuencia. Estás tú y la frecuencia, tú la decides. Sí. ¿Cachai? Tengo una duda ahí con eso. Disculpa, Fer, que... Dale, es que yo creo que esto es parte de... Ya. Yo creo que no podía editar esto, tenéis que... Voy a preguntarte entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Está bien, nosotros queremos escuchar, por lo que escuchamos, ¿no? Nos afecta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las discusiones, cuando tenemos malas conversaciones? ¿Y qué pasa con nuestro diálogo interno también? Mira, hace algunos días leía un tema de neurociencia y de la plasticidad, ¿cierto? El cerebro no diferencia respecto de la pregunta cuando tú insultas al otro. El cerebro lo que entiende es que es contra ti. Claro. Entonces lo que hace que el cuerpo se deteriore es que todas nuestras células absorben la discusión, absorben este estado vibracional bajo. Cuando uno discute y no hay consenso, porque uno quiere tener la razón y quiere poner, justamente, quiere poner la posición que uno tiene sobre el otro. O sea, eso no es la discusión. La discusión se entiende porque yo pongo mis argumentos en función de un tema y el otro pone sus argumentos en función de ese tema, y los argumentos que pesen dada la razón es lo que debiera primar. Pero si nos pudiéramos agarrar a palo para tener la razón, lo más probable es que lo hiciésemos. Entonces, falta de tolerancia y falta de competencias relacionales. Por ejemplo, la empatía no significa darle la razón al otro. Claro. Significa mirar con los ojos del otro para saber cómo siente. Entonces, bajo esas características, uno debiera entender que yo no me puedo poner en los zapatos del otro. Mi querida Clau, después de esta explicación magistral, cómo están conectados los colores, el sonido, las notas musicales, cómo tú llegaste a este hermoso camino, cómo todo esto, porque ya está claramente comprobado por la ciencia, porque hay una explicación gracias a la física cuántica, cómo ya esto entramos nosotros, cómo repercute en nosotros a través de qué enfermedad tendríamos que padecer o para qué esto ayuda a tratarse propiamente tal. Y también contarnos también acerca de los cuencos, y claramente están todos en una frecuencia, y cómo eso ya repercute en nosotros, como para invitar ya a la gente a animarse a vivir este tipo de experiencia para su sanación o prevenir enfermedades. Fíjate que el hecho de que uno vea en qué frecuencia están o en qué nota están o quiénes pueden consultar, quiénes se pueden someter a estas terapias, la respuesta es ¿por qué no someterse si no tener nada? O sea, estrictamente es necesario que yo tenga una dolencia para consultar. La respuesta es no. Lo que uno tiene que buscar siempre son los equilibrios, y eso nosotros lo perdemos con regularidad. En nuestro día a día. Así es. Entonces, aquí
sería mantenernos saludables en esta frecuencia de los 62 a los 72 Hz. Efectivamente, eso es lo que uno debiera pensar siempre, Ya. que uno debiera estar en esa frecuencia, entre 62 y 72 megahercios. ¿Y cómo buscamos ese bienestar? A través de terapias de sonido, ¿cierto? A través de meditación, de yoga. Uno va buscando a través de la comida, este yoga ayurvédico que hay, a través del kundalini, de otras técnicas como el qigong. Entonces, Relaciones de las personas también, o lo que estamos hablando de vibrar más alto en estados emocionales. mira, yo creo que uno debiera arrancar de aquellos que generan un estado vibracional bajo. Ya. Independiente quien sea. Porque nadie quiere enfermarse, Claro. a no ser que sea alguien que le guste estar en ese loop. Entonces, difícil es darse cuenta, porque este loop tú estás, es como la rueda de la ardilla. Le da nomás. Hasta que alguien la saca y la pone al lado y empieza a mirar el mundo. Cuando uno se vuelve consciente, y consciente significa darte cuenta que existes y que hay otros a tu alrededor. Como sea el observador. Claro, o sea, hay otros a tu alrededor que se afectan con lo que tú haces, para bien o para mal. Esto tiene efectos colaterales. Y la dualidad siempre se mantiene, siempre. Y las cosas no son ni buenas ni malas, son simplemente cosas. Y la intención que yo ponga en ellas las hace buenas o las hace malas. Entonces, para contarte quiénes vienen o quiénes han sido los consultantes de las terapias que yo he realizado, han sido múltiples de las más diversas situaciones. Desde tratar a varias personas con cáncer. Yo no quiero decir con esto, y quiero ser súper responsable, de que yo froto los cuencos o los hago sonar y el cáncer se cura. Claro. Esta terapias que son terapias complementarias y no alternativas, porque complementan a la medicina tradicional, como se llama, viene a reafirmar ciertas estructuras que se complementa con los químicos que la medicina entrega hoy día para atacar una enfermedad. Entonces, desde problemas emocionales no resueltos hasta un ataque de un nervio ciático que me tocó revisar. Y te quiero contar que hace poco tengo una experiencia que es brutal. Tengo un amigo que le detectaron una leucemia y se le estaban necrosando una parte de los huesos. Y cuando le dieron la noticia fue catastrófico, porque leucemia en ese grado significa muerte. Claro. Entonces bajó mucho de peso y empezamos a conversar y le manifesté ciertas cosas y lo invité a que participara con un médico que hace inmunoterapia, un médico de medicina tradicional. Se atendió con él y luego empezó en este proceso de someterse a Reiki y a terapias de sonido. Entonces empezó a mejorar su calidad, su actitud fue mejor. Y hace unos 3 meses atrás, él estaba en lista de espera para un trasplante de médula, en el lugar número 111. Entonces lo tratamos y pasó de 111 a prioridad 1. Él llevó un régimen estricto, siempre ordenado y con la predisposición puesta en el plano de proyección. Entonces, el día jueves tenía que internarse porque le tenían que extraer entre 2 y 3 millones de células madre, un proceso que dura aproximadamente 11 horas. Harto. Luego tenían que someterlo a quimioterapia y luego hacerle el trasplante de médula, si es que resistía todo bien. Entonces nos fuimos a la yurta de otro amigo que también practica Reiki y fuimos 5 personas y trabajamos con él. Entonces le hicimos terapia de sonido y le hicimos Reiki juntos. Yo 5. Sí. Aproximadamente la terapia duró 2 horas y media. Él estaba en un trance hipnótico muy potente. Él al otro día se interna, lo extraen las células madre en 2 horas, cuando el proceso duraba 11. 11, sí. Al otro día en la mañana le pasan la quimio, cuando tenía que esperar un par de días. Y el otro día le hacen el trasplante de médula.
O sea, en 3 días, él sufrió o se sometió al proceso que dura un tiempo más o menos largo. Y estuvo 22 días aislado en el hospital, cuando debería estar sobre un mes. Sin dolores, sin molestias, sin mareo, sin vómito. Entonces, hay una muestra inequívoca de que todo lo que él hizo, ¿Repercutió? justamente, la inmunoterapia, todas las dietas, toda la disciplina que él puso, todo el rigor, toda esa proyección, más todo lo que hicimos, dio los resultados que hoy tiene. Hoy día anda en la calle, se relaciona con la gente, no tiene problemas. Le pusieron todas las vacunas del control de niños sanos porque no, es como que hubiese nacido de nuevo. Sí. Entonces, ha sido maravilloso ver su proceso. Recuperó peso, está vigoroso, sigue con licencia médica porque no es una cuestión para jugar el trasplante de médula. Pero tú lo ves Está vivo. y es una persona que tú no te imaginas que pasó por ese proceso. Está literalmente vivo. Literalmente nació a una vida nueva. Es como que lo hubiesen iniciado en las prácticas y doctrinas de alguna escuela esotérica. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo tú puedes comprender eso? El fin de semana, recién, tuve la posibilidad y agradezco infinitamente haber atendido a una persona que también estaba padeciendo un cáncer y que estaba en un estado... Él se había abandonado y generosamente aceptó que yo fuera y lo sometiéramos a la terapia. Él no tenía idea de la terapia, qué era, en qué consistía. Conversamos, le expliqué y hoy día tiene una actitud absolutamente distinta. Se encontró con él, está viviendo. Porque afuera hay sol, sí. Hace calor, sí. Y en el invierno hace frío, sí. Pero es la vida. Eso es la vida. Una impronta ante una la vida. Justamente yo me siento tremendamente honrado de poder cooperar de alguna manera con esa mejoría de encontrarse, porque la peor desconexión que uno puede tener es perderse. O sea, las angustias, las crisis de pánico se producen por una disociación de tu cuerpo etérico con tu cuerpo físico. Entonces viene ese apriete y vas a dejar de respirar. Entonces, cuando uno siente y ha vivido eso, es porque conoce el infierno. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces hay que regularlo y esto sirve para regular ese tema. Entonces, desde curar y digo curar porque he tratado a mi hermana en reiteradas ocasiones, que ha sido difícil, porque esto es como los médicos que operan, no cuesta operar a los hijos o a la familia. Se mezclan emociones. Sí, mucho, porque tienes que ser súper objetivo. Sí. De un vértigo terrible, la tuvo 20 días en cama. Así que terapié hasta que estuvo un poquito más estable y hoy día ya no sufre de vértigo. Entonces, pero hay que intencionar. Esto no sirve si yo no intenciono. Yo puedo generar un estado de confort casi inmediato. Sin embargo, tengo que tener la actitud para seguir para adelante. La intención entonces sería para explicar a las personas cuando mis pensamientos y mis sentimientos están alineados. Efectivamente. Yo quiero recomponer mi estructura y conseguir un equilibrio. Eso lo tengo que decir en un campo de proyección. Y decir, oye, esto ya me ocurrió. Claro, como hablar en el presente. Justamente, porque lo que existe es ahora. Claro, No puedes hipotecar el presente por un futuro incierto. claro. Entonces uno hace siempre apuestas a futuro. Te compra una casa con un crédito hipotecario 30 años. Entonces sacrifica una parte importante de tu flujo diario de dinero, Sí, ¿cierto? de tu presente. Claro, o sea, si uno tuviera la posibilidad de comprarse una casa al contado, maravilloso. Claro. Pero en este país vivimos así. Pero te pongo el ejemplo porque uno hipoteca siempre el futuro. O sea, perdón, siempre el presente por el futuro. Entonces, deja de existir ahora. Pensando en ese futuro y que a lo mejor nunca llegará. Justamente, entonces, la vida es ahora. Ayer ya pasó. Y lo que no hicimos ayer, o lo que hicimos mal, o lo que hicimos bien, tendrá sus efectos colaterales, ¿cierto? Y se devolverá.
Entonces, cuando uno genera amor y genera bien, eso se devuelve. Se devuelve. Es como tú tiras el boomerang. Sí. O sea, si te pega en la cabeza, chota, qué mal. Entonces, pero la idea es que tú tires la mano y lo tomes. Por eso hay que ser generoso. Por eso hay que generar amor. Hay que vivir en gratitud. Y ahí lo conectamos con la frecuencia alta. Justamente. Y fíjate que bueno lo que haces de las frecuencias altas, porque los cuencos funcionan en 3 sentidos. Frecuencias altas, medias y bajas. Entonces, las bajas son para los chakras 1, 2 y 3. La media, 3 y 4. Ya, aquí lo vamos explicando. ¿Sí? Y 5, o sea, las frecuencias altas, 5, 6 y 7. Perfecto. Vas a ocupar una frecuencia media, la puedes mezclar con una frecuencia alta, dependiendo la densidad que tenga de bloqueo el centro energético. Yo te quisiera explicar a ti y a nuestros amigos del podcast que los chakras son cuerpos sutiles que están entre 10 y 15 centímetros del cuerpo físico. No los podemos ver. Ya. Y son como un remolino. Una espiral. Sí, es una espiral que empieza así y se abre. Entonces tienen un sentido de giro. Giran hacia la derecha los hombres y hacia la izquierda las mujeres. Buen dato ese. Sí. Entonces, cuando existe esta densidad que hace que el chakra gire más lento, es exactamente igual cuando te da un accidente cerebrovascular. Cuando tú tienes un exceso de colesterol, ¿cierto? Y se desprende un trombito, se tapa una arteria y te produce un daño cerebral. Es porque la sangre no irrigó donde tenía que irrigar y no llevó el oxígeno que tenía que llevar y te produce un deterioro. Y es evidente porque te deja un problema para caminar, un problema para hablar, Claro. y tú lo observas de inmediato. Hay una deficiencia. Justamente. Observable. Claro. En cambio, cuando tú tienes un problema en lo emocional, en tus cuerpos sutiles, esto tú no lo ves. No hay una sintomatología física que te diga, oye, a este muchacho tiene algo en el cuerpo, no sé, pues, mental, en el cuerpo causal. Energético, Claro. Tu campo energético se deteriora. ¿Y cómo? Porque tú lo sientes internamente. Tu corporalidad a lo mejor es distinta, tu postura es distinta, tu color de cara es distinto, tu ánimo es distinto, tus respuestas son distintas, tu interacción con el resto es distinto, menos tolerante, un poquito más agresivo. Métete al mall a comprar hoy día un regalo de Navidad, ¿cierto? A las 4 de la tarde. O sea, y llegáis hecho pebre. ¿Te das cuenta? Cuando alguien te toca la bocina y quiere pasar casi por encima tuyo, ¿qué debiera hacer uno? Debiera enfrascarse en la discusión. Te muestran cierto dedo, te hacen ciertos gestos, te recuerdan la familia. Entonces es fácil, pues si uno decide enganchar, baja el vidrio y le responde como quisiera responderle. Claro. Pero eso exacerba un estado vibracional bajo. Y ahí es donde ahí vamos entendiendo y nos vamos autorregulando de que al final, ya, si yo tomo en cuenta a esa persona, el que me estoy perjudicando soy yo. Absolutamente. Y salgo de mi equilibrio. Pierdes tu equilibrio porque transfieres el poder a la situación. Le transfieres el poder al otro. Si el otro va apurado, tendría que haber salido 10 minutos antes. Claro. Entonces, yo, cuando me tocan la bocina, yo prefiero irme por un lado para que pase la persona. Pero uno lo hace por uno, no por el otro. Efectivamente, pues yo coopero con el universo para que el universo coopere conmigo. O sea, hay que ser generoso con el otro y con uno. Entonces te quedaste enganchado en una situación desagradable. Y lo que hace hoy día esto es generarte un equilibrio. No es que andes en modo zen todo el día. Y que no se vaya uno a enojar. Que No te quita lo humano. Que te vuelves más consciente en realidad. Es que eso partí diciéndote delante. Cuando tú tomas conciencia, te das cuenta que hay otros que existen a tu alrededor. Claro. Tú no eres el centro del universo. Ya, hacemos una práctica. ¿Quieres ver? O Claudio, ¿nos podrías mostrar, por ejemplo, los diferentes sonidos ya de los cuencos? Claro, pues. Con lo último que te quería preguntar propiamente tal, para que continuemos normal. Clau, entonces, sabiendo lo anterior, cualquier persona de cualquier edad podría venir y
en realidad este tipo de terapia, si bien ayuda a las enfermedades, estaría más enfocado en mantenernos saludables. Sí, sí. Mira, yo no he tratado niños. Ya. ¿Pero Ya. se puede? No me ha tocado y no tengo experiencias Ya. respecto del tema. Creo que sí. Creo que sí. Ahora, para someterlo a un trance hipnótico es un poquito más difícil. Ya. Entiendo que hay ciertos niños que pudieran eventualmente tratarse. Ya. ¿Ya? Ahora, cualquier persona puede venir y consultar. Cualquier persona. Ya. Lo que yo sí digo es que llegas de una manera y te vas de otra. Eso tú, Fer, lo pudiste comprobar. Es innegable, sí. Sí. Mira, yo quisiera mostrarte cómo suenan. ¿Ya? Me voy a poner desde acá. Vamos a sacar estas baquetas, así se llaman. Ya empiezan a generar el sonido. Mira, vamos a hacer una escala para ver si la reconocen. ¿Ya? Esa es una escala de do a si. Entonces hoy día uno mira y dice, ¿cuál es el que está sonando? ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, Es súper poderoso el sonido. Como que te es penetra. súper envolvente. Sí. Sí. Y tenemos este cuenco de cuarzo, Porque hay diferentes, claro, materialidad. Este sería un cuenco tibetano de 7 metales. de 7 metales. Sí. Y este es un cuenco de cuarzo. ¿Ya? Entonces tiene otro sonido más... Sí, un sonido más profundo. Sí. Clau, y los dos, ¿cuál es más allá de la materialidad? ¿Para la terapia los dos funcionan como Sí. tal? Yo utilizo este cuenco de cuarzo que está en una nota do, lo ocupo para los 3 primeros chakras. Ya, por la ¿Ya? nota. Por la nota, por la profundidad que tienen, Sí. porque a frecuencias más altas se atienden los chakras más altos, ¿ya? Entonces también tienen diámetros. Entonces se utilizan distintas formas de tocarlos. Entonces, para entender cómo es el proceso, los cuencos funcionan de dos maneras. De golpe, ¿ya? O de arrastre. Y se mezclan los dos sonidos. Sí, se mezclan los dos. Entonces, cuando uno va a la terapia y hace la terapia, lo primero que se hace es que yo le pido al consultante que autorice a que yo trabaje con sus cuerpos sutiles. Él lo tiene que manifestar, verbalizar. Ok. Entonces yo hago una invocación respecto de eso y agradezco. Y lo primero que hago es excitar los chakras, porque están ocultos. ¿Y cómo sería eso? A través de la vibración y el sonido. Claro, yo, está el consultante. En este caso uno está acostadito. Claro, No es y yo- necesario sacarse la ropa. No, nada. Yo no toco a las personas. Ya, no hay contacto. No. Entonces yo golpeo. Y voy por cada uno de los chakras. Perfecto. Entonces, como los chakras ya entienden que lo están buscando, se mueven. Entonces, luego, en ese procedimiento, yo uso un péndulo. Aquí entra ya la otra disciplina. Sí. Uso este péndulo, que es un péndulo de obsidiana. Y es el péndulo que a mí me acomoda, que me llena. Entonces, el péndulo tiene respuesta sí y no. Perfecto. Entonces, si el péndulo se mueve así, ¿Ya? está bloqueado. Y si se mueve así, está desbloqueado. Perfecto. ¿Ya? Entonces, hago el escaneo, los 7 chakras,
Entonces, regularmente los consultantes el 100%, el 99% tiene todos los chakras bloqueados. Todos. El 99%. Uf. Algunas célebres excepciones han tenido los 2 o 3 chakras no bloqueados. Sí, yo pensé que eran los más bloqueados los primeros, el 1 del 3. No necesariamente. O sea, yo te diría que si tú haces un universo, el 99,9%, el chakra primero está absolutamente bloqueado. Ese dato no me lo habéis compartido, claro. Sí. Regularmente está, pero... Y uno mira y sabe por dónde va. O sea, tienes afinado ya... O sea, tú ya llega alguien y tú ya sabes de inmediato a grandes rasgos sí. cómo viene esa persona. Sí, yo regularmente no pregunto mucho de su vida. Hay una conversación donde yo explico lo que hago, Ya. pero voy descubriendo lo que está pasando después por los sonidos. Entonces luego que escaneé y los chakras ya están en posición, yo empiezo a trabajar con los cuencos. Y como les mostraba, se trabaja con arrastre. Entonces este es una nota 2 Ajá. y funciona así. Entonces, la particularidad que uno tiene es que los cuencos tienen un sonido, tienen una curva exponencial, y luego llegan a una meseta y luego caen. Entonces, uno pudiera escanear a través de esas características qué tan denso está el chakra que tenemos que trabajar. Entonces, yo para evitarme eso uso el péndulo. Perfecto. Entonces después trabajo y después como voy escuchando los sonidos que son difíciles de repente, así que no suena, ya porque está denso, Mira. hasta cuando empiezan a soltar, Como que se sincronizan. sí, y empieza a sonar más claro, suave. ¿Te das cuenta? Y uso un elemento de Reiki que se llama Chokurei. Que es como una nota musical. Claro, que es como una llave de sol, Sí. ¿cierto? Entonces, esto representa la energía del universo. Es un elemento súper poderoso de Reiki. Entonces, lo uso en 2 posiciones. Hacia el lado izquierdo, disminuye el bloqueo. Y hacia el lado derecho, potencia. Y va a depender de lo que en este caso necesite la Sí, persona. yo lo pongo en todas las posiciones cuando yo desbloqueo. En todos los chakras. Y después cuando potencio, lo pongo en todos los chakras. Y después que terminamos el proceso, yo sello al consultante para que mantenga su equilibrio en forma permanente. Y el trabajo, sí, es del consultante después que se va. Claro, que ese ya estaría para la casa. Claro. Entonces, como antes decíamos, el consultante lo que tiene que hacer es poner en un plano de proyección y entregarse a sentir la experiencia. Porque esto es una experiencia sensorial. Entonces yo tengo que ponerme en esa disposición para poder sentir, y pareciera que no existe el tiempo cuando estás en la terapia. Que eso te iba a decir, por lo menos la experiencia que viví, sentí que fueron 20 minutos. ¿Y cuántos fueron al final? Fueron casi 2 horas. Claro. Que uno está como en un estado, como para también... Se llama trance hipnótico. Que como que uno está, igual siente los sonidos. Sí, los percibes. Mucho, que sentía que estaban acá y que después pasaban para acá y así viceversa. Estás, pero a la vez no estás. Claro, como tu, que te sueñas, tu te cuerpo no vas. tiene voluntad de movilizarse. Claro, Sin embargo, estás percibiendo lo que pasa Exacto. en el ambiente. exacto. Entonces, de repente roncan los consultantes Que porque te dijiste que me pasó eso, Sí. que yo no me di ni cuenta. sí, entras en un estado profundo. Y es como un estado intermedio y se define como cuando tú estás en una bañera con agua caliente. Estás muy cómodo y estás como flotando. Es como que el cuerpo baja, el alma queda y aquí arriba está todo el cosmos. Entonces estás como en una situación intermedia.
en psicología clínica se llama trance hipnótico. ¿Te Perfecto. das cuenta? Sí. Y luego de eso yo termino con un baño de sonido y te los quiero mostrar porque verdaderamente es hermoso. Y funciona de la siguiente manera. Tocamos en terceras perfectas y en quintas perfectas. Es potente. Y así funciona. Entonces lo que hace es solo armonizar. Acá no, porque viví también la experiencia, no hay para nada dolor. En realidad es solamente goce, tranquilidad, plenitud, descanso. Sí, es una cuestión absolutamente relajante. Muy relajante. Claro, no es como un masaje, sino Porque que no hay contacto. no hay contacto. Lo que pasa es que al hacer circular las energías densas que bloquean tus nadis, que son estos conductos, ¿cierto? Se genera esa libre circulación de la energía. Y pongo el ejemplo de cuando uno está regando el jardín, ¿cierto? O está regando el patio, y sale un chorro de agua por la manguera. Entonces, cuando uno está bloqueado, es como que alguien te apriete la manguera y sale un hilito delgado de agua. Sí. Y de repente te la sueltan y sale el chorro. Eso es lo que se produce con las terapias de sonido que se hacen a través de los cuencos tibetanos y los cuencos de cuarzo. Súper. Vivamos una pequeña experiencia. Encantado, pues. ¿Y a quién sometemos? A nuestro amigo. Me parece muy bien, amigo. pues. Vamos a hacer el proceso de escanear Ya. y vamos a desbloquear un chakra para que la Perfecto. experiencia sea más corta y no tan larga, porque la terapia es muy larga. Claro, y ¿Ya? con eso daríamos como por cerrado. Así que, Clau, te agradecemos enormemente la experiencia, el tremendo conocimiento, la vivencia, tu tiempo, el amor, el cariño. Antes, coméntanos dónde te podríamos encontrar. ¿Qué pasa si hay una de las personas que está viendo esto y dice, yo quiero ir donde Claudio? ¿Dónde te podemos encontrar? Tú podrías colocar después en el podcast mi número telefónico. Perfecto. O mi correo electrónico y podemos revisar la posibilidad de atenderlo como un consultante. Yo en este último tiempo debo haber atendido cerca de 120 personas. Harto. Con la satisfacción de poder compartir una experiencia tremenda en el desarrollo y en el caminar. Hasta ahora no he tenido servicio postventa. Es maravilloso porque yo también me he sometido a esta experiencia. Si yo no la hubiese vivido, no podría haberlo explicado, y tal como tú lo haces, Fer, el haberlo vivido tú hace que esto tenga un peso absolutamente distinto. Gracias, Clau. Yo te agradezco a ti la generosidad de tu tiempo, de haberme considerado en este espacio maravilloso, de buenas vibras,
Y hay que decir que siempre hay algo más que se puede hacer. No nos quedemos en que el dolor nos coma. Exacto. Todos, de alguna u otra manera, hemos tenido dolores profundos. Hay que suavizar la vida porque hasta hoy día es una sola la que conocemos. Así que, namaste. Gracias, buenas vibras. Y nos A ti. vemos pronto. Voy a traer una camilla para que Ya. hagamos la terapia a nuestro Gracias. consultante. Vamos a hacer un ejercicio, sí, de respiración. ¿Ya? ¿Te acuerdas de esto? Sí. Entonces vamos a hacer un ejercicio cortito de 3, 2, 1, 3 veces. Pero lo primero que tienes que decir, yo Álvaro, te autorizo a ti Claudio, para que trabajes en mis cuerpos sutiles. Yo, Álvaro, te autorizo a ti, Claudio, para que trabajes en mis cuerpos sutiles. Gracias. Entonces vamos con el ejercicio. Si te gustó este capítulo, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte con otros seres para que creemos una gran red de bienestar. Recuerda, respira, conecta y sobre todo sonríe. Te envío un gran abrazo, nos vemos en el próximo capítulo. Buenas vibras.